Jacob Smith aparcó su pequeño y viejo Ford junto al supermercado y se paró a pensar un par de minutos en qué regalar a su familia para la cena. Su querida esposa, Catherine, y sus dos preciosos hijos gemelos, Bobby y Albert, le esperaban en casa. Jacob tenía muchas ganas de hacer algo bonito para su familia, que había sido el sentido de su vida durante mucho tiempo. Finalmente, el hombre sonrió a su reflejo en el espejo retrovisor y salió del coche. A Jacob le llamó la atención un hombre que estaba de pie junto a la entrada del supermercado, sosteniendo una caja de cartón de tamaño mediano. Los transeúntes lo trataban con claro desprecio e intentaban evitarlo como a la peste. Jacob se acercó y vio a un hombre mayor de unos 60 años. Iba vestido con una vieja chaqueta, pantalones con remiendos en las rodillas y botas que habían visto días mejores, y estaban atadas con un cordel para que no se deshicieran. Su aspecto de mendigo harapiento se completaba con una raída gorra de béisbol con la víscera rota. El hombre no estaba afeitado y tenía los ojos cubiertos por unas gafas de sol con grilletes pegados con cinta adhesiva. Debía de esconderse del sol o de la vergüenza. Cuando Jacob se acercó al vagabundo, vio que había algo de cambio en la caja, unos $2 o $3 y un par de caramelos de menta, pero Jacob no tuvo oportunidad de estudiar al hombre con más detalle, porque en ese momento un guardia de seguridad salió del supermercado y se dirigió al hombre. «¡Hey! ¿Qué cara tienes? ¡Largo de aquí! ¡Eres un apestado! Los compradores se están quejando. Estás espantando a todos los clientes con tu aspecto». «Pero yo no molesto a nadie, señor. No necesito mucho. Solo necesito un poco de dinero para un panecillo y un cartón de leche», respondió el mendigo en voz baja. Pero no hubo quien detuviera al guardia de seguridad. Sé que eres amable. Estás acostumbrado a vivir a costa de los demás. Por eso te quedas mendigando en vez de trabajar. Seguro que no has trabajado ni un solo día de tu vida, ¿verdad?», dijo maliciosamente el guarda de seguridad. El mendigo se quitó las gafas de sol como respuesta, y las lágrimas se derramaron por sus arrugadas mejillas. «No, señor. Se equivoca. Yo trabajaba mucho», susurró el anciano, embadurnándose la cara de lágrimas. Ante la lamentable escena, Jacob no pudo contenerse e intentó defender al mendigo. Al ver al inesperado defensor, el guardia de seguridad quedó desconcertado y se mordió los labios nerviosamente. Una cosa era demostrar su poder y fuerza al débil vagabundo, pero otra cosa era hacerlo con otro ciudadano respetuoso con la ley. Habiéndose dado cuenta de que las probabilidades no estaban a su favor, el guardia de seguridad decidió volver a su sitio y fingir que no había pasado nada. «Gracias, señor. Me siento fatal por lo que acaba de pasar», murmuró el vagabundo, bajando la mirada avergonzado. Por un segundo, Jacob tuvo la sensación de haber oído antes esa voz en alguna parte. Pero, ¿dónde? Mientras tanto, el mendigo vació el contenido de su caja en el bolsillo y se disponía a marcharse. En ese momento, Jacob sintió un impulso irrefrenable de ayudar al anciano. El hombre se metió la mano en el bolsillo y sacó un billete de $100. «Tenga, cójalo, por favor. Comprendo que no es mucho, pero es mejor que nada», añadió Jacob en voz baja. Sus palabras hicieron que al vagabundo se le iluminara la cara y se le llenaran los ojos de lágrimas una vez más.
pero esta vez eran de alegría y no de desesperación y tristeza. El anciano cogió con cuidado el billete de la mano de Jacob y éste se dio cuenta de algo que no había visto antes. Las manos del mendigo parecían sorprendentemente limpias, lo que inmediatamente hizo sospechar a Jacob. Y entonces, para su sorpresa, el hombre notó una cicatriz en la mano derecha del mendigo en forma de media luna. La había visto antes en alguna parte. Ese no es un vagabundo. ¿Es realmente él? Pensó Jacob, asustado de su propio pensamiento. En ese momento, un pensamiento desesperado chispeó dentro de la cabeza del hombre y lo recogió en un torbellino de recuerdos rotos e imágenes angustiosas. Jacob y Catherine Smith llevaban ya 7 años casados y todos sus conocidos los veían como una familia perfecta. Sin embargo, pocos de sus amigos sabían que el principal problema de la pareja era que no podían tener hijos. Durante mucho tiempo, Jacob y Catherine probaron infinidad de formas y métodos de tratamiento. Desgraciadamente, todos fueron inútiles. Hace 1 año y medio, cuando la pareja aceptó por fin el hecho de que nunca tendrían hijos, se produjo un verdadero milagro. A Jacob se le saltaron las lágrimas cuando su mujer le dijo que pronto sería padre. En ese momento, Jacob estaba dispuesto a mover montañas por su mujer y cumplir todos sus deseos. Tras enterarse de que Catherine estaba embarazada, Jacob la rodeó de tantos cuidados y atenciones que muchos de sus amigos se limitaron a estremecerse de sorpresa. Pero, a pesar de la inestimable ayuda de su marido, Catherine tuvo un embarazo increíblemente difícil, causado en parte por el hecho de que, según la ecografía, la mujer esperaba gemelos. Afortunadamente, la pareja pudo superar todas las dificultades y 9 meses después dieron la bienvenida al mundo a 2 preciosos bebés, Bobby y Albert. Mientras tanto, a pesar de estar increíblemente ocupado en el trabajo, Jacob dedicaba cada segundo de su tiempo libre a su familia. Solo había un incidente de hacía 1 década que no le dejaba tranquilo. Por aquel entonces, aún no estaba casado con Catherine, y no era más que un adolescente al que le encantaban el béisbol y las superproducciones de Hollywood. Un día, Jacob se sintió mal de repente en el colegio durante una de sus clases. Se agarró el estómago, se apoyó en la pared y gritó de dolor. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, el director del colegio llamó a una ambulancia. Acabó en el hospital con una peritonitis extensa, consecuencia de la rotura del apéndice, y Jacob estuvo al borde de la muerte. Por desgracia, la mayoría de los cirujanos del hospital no creían que el niño pudiera salvarse y se negaron a operarlo. Harold Miller no era uno de ellos. Estaba seguro de que la operación tendría éxito y aceptó hacerla. Jacob tuvo que pasar cerca de 1 mes en el hospital antes de que los médicos pudieran recuperarle por completo. Pero no fue solo eso. Eso quedó grabado en la memoria de Jacob, que maduró rápidamente. El hombre recordó sus conversaciones con Harold Miller durante el resto de su vida. El médico acudía a su habitación todos los días y le daba esperanzas de recuperación. Claro que el señor Miller tenía razón, y todo resultó ser tal como él decía. Pero al principio, casi nadie creía que Jacob pudiera recuperarse. Y ahora, mirando al viejo vagabundo que tenía delante, Jacob sintió un torrente inaudito de gratitud hacia él.
no era otro que Harold Miller, que le miraba desde debajo de la víscera rota de la gorra de béisbol. «Dios mío, ¿es usted, verdad? ¿Señor Miller?» «¿Cómo? ¿Por qué?», susurró Jacob, atónito. El mendigo asintió afirmativamente como respuesta y empezó a contar su historia. Resultó que, hace unos 10 años, no era un mendigo y se llamaba Harold Miller. Trabajaba en un hospital de élite y tenía todo lo que un hombre de su edad podía soñar. Harold Miller creció en una familia de varias generaciones de médicos y desde muy joven supo que la medicina era su vocación. Un día, Harold fue a pescar con sus amigos y se cortó accidentalmente la mano con un trozo de cristal. La herida era profunda y dejó una cicatriz que, tras curarse, tenía exactamente la forma de una medialuna. Eso fue lo que Jacob reconoció cuando le entregó al mendigo un billete de $100. La vida de Harold Miller fue muy parecida a una estrella fugaz, que, primero, iluminaba el mundo entero con su brillante luz, y luego se desvanece rápidamente al descender. El cirujano de éxito tenía una esposa querida y un hijo precioso, y una casa grande y acogedora con vistas al río. Todo ello daba al señor Miller confianza en su futuro y la convicción de que cada día nuevo sería mejor que el anterior. Desgraciadamente, la felicidad del doctor terminó un desafortunado día en que se declaró un gran incendio en su casa. Nadie sabía cómo había podido sobrevivir el talentoso cirujano. Su mujer y su hijo murieron envenenados por el monóxido de carbono que llenó instantáneamente la casa, envuelta en llamas. Por supuesto, muchos de los amigos de la familia se apresuraron a culpar de la tragedia a Harold, que logró sobrevivir gracias a una supuesta suerte. Mientras tanto, pocos pensaron en el dolor emocional del pobre cirujano, que perdió a su familia y su casa de golpe. Desde luego, no fue un golpe fácil del que recuperarse, y a Harold Miller le resultó imposible hacerlo. Al quedarse sin casa ni familia, el talentoso cirujano empezó a ahogar sus penas en una botella de whisky, lo que finalmente le costó su trabajo. La siguiente parada fue la vida en la calle y una degradación constante hasta el nivel de un vagabundo que pide monedas. Con el tiempo, Harold Miller se acostumbró tanto a su nueva vida que incluso empezó a sentir que realmente pertenecía a la calle. Al escuchar la historia del ex cirujano, Jacob no pudo contener las lágrimas. Por supuesto, Harold Miller le reconoció como el adolescente con peritonitis que estaba condenado a morir. Tras haber oído la confesión de su Salvador, Jacob se recompuso y le dijo: «Señor Miller, siento no haberle encontrado antes, pero ahora que lo he hecho, me gustaría ayudarle a arreglar su vida. ¿Le gustaría quedarse en mi casa con mi mujer y nuestros 2 hijos?», sugirió Jacob, mirando esperanzado al antiguo cirujano. Por supuesto, esta oferta tenía a Harold Miller perplejo y confuso. Al principio, el ex cirujano sintió una aguda sensación de vergüenza, ya que la situación era claramente bastante incómoda. Una cosa era vivir en la calle bajo la imagen de un pobre vagabundo y otra muy distinta, volver a su vida anterior, donde todo el mundo solía conocerle como cirujano de éxito. Como Jacob siempre se había considerado una persona testaruda, no iba a renunciar a lo que quería. El hombre ya sabía lo que tenía que hacer, y ahora estaba dispuesto a llegar a cualquier extremo para hacer realidad su plan.
y el plan consistía en llevar al señor Miller a su casa y dejar que se alojara en una de las habitaciones libres. Allí, en un hogar confortable y un ambiente afectuoso, el anciano podría por fin recuperarse y descansar un poco de la dura vida de la calle. Así pues, Jacob prácticamente obligó al señor Miller a subir a su coche y, decidido, arrancó el motor. De camino a casa, Jacob se detuvo en algunas tiendas, donde le compró al ex cirujano un par de conjuntos de ropa y un kit de afeitado. Cuando Harold Miller vio la casa donde viviría, no pudo controlar sus emociones y sollozó en voz baja. Irónicamente, la casa era casi idéntica a la suya, que se quemó hace 10 años. Pero cuando los hermanos gemelos Bobby y Albert aparecieron en el porche delantero, el anciano sintió una inexplicable sensación de gratitud, no solo hacia Jacob, sino hacia todos los miembros de su familia. Este hombre sintió en su corazón que aquel encuentro en el supermercado no había sido casual, y que todo había sucedido por intervención divina. Después de ducharse y afeitarse, Harold Miller se sorprendió al ver en el espejo a un hombre inteligente. Tenía una maraña de arrugas alrededor de los ojos, y su cara estaba rodeada de un pelo blanco y enmarañado que no había visto un cepillo en mucho tiempo. «Es usted un hombre muy guapo, señor Miller, como entonces hace 10 años. Solo ha perdido un poco de peso, pero eso es fácil de arreglar», dijo Jacob, sonriendo. «Gracias, queridos. Si no fuera por vosotros, me habría podrido definitivamente en la calle. Quizá ahora no, pero dentro de 1 año o 2, la vida en un callejón siempre acaba en tragedia», susurró Harold Miller con lágrimas en los ojos. Un mes después de mudarse a la casa de Jacob, el señor Miller consiguió trabajo. El talentoso cirujano consiguió un empleo como asesor en un centro de ayuda médica para personas en situaciones vitales difíciles. Por desgracia, este trabajo no podía proporcionar al ex cirujano el mismo nivel de ingresos que antes, pero, por otro lado, al ayudar a los sin techo y a los pobres junto a otros voluntarios, Harold Miller sentía en su corazón que estaba haciendo del mundo un lugar mejor. Además, el ex cirujano tenía ahora 2 nietos pequeños, Bobby y Albert, para quienes se convirtió en el mejor abuelo del mundo.